¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Temas del Día por Telesur. Aquí repasamos los sucesos más importantes de esta jornada en media hora. Vamos a comenzar con nuestra pregunta del día, la oportunidad para que usted participe con nosotros de nuestro programa. Aquí la tenemos. El defensor de derechos humanos David Flores opina que la mayoría de las leyes que promueven en Colombia no solo fallan en resolver el problema de la violencia, sino que lo empeoran. El Estado colombiano protege a su población o privilegia a los favorecidos de siempre. Los leemos en Temas Telesur al final de nuestro programa. Relacionado con este tema, la Organización de Naciones Unidas expresó su más enérgica condena al Estado colombiano por la espiral de violencia que vive este país, luego de las 2 masacres ocurridas en los últimos 5 días y de acuerdo a cifras manejadas por la propia ONU, suman al menos 33 en lo que va de año y un total de 76 desde 2019. Este es nuestro primer tema del día. Un comunicado suscrito por la ONU advierte que la violencia en Colombia responde a un conjunto de factores como la pobreza, una limitada presencia del Estado y la presencia de grupos armados al margen de la ley. Además, este organismo señala que la frecuencia con la que ocurren estas masacres obedece a la violencia endémica que padece la sociedad colombiana. Cuando todavía no se había repuesto a la opinión pública del asesinato de 5 menores de edad ocurrido en el barrio Llano Verde, en Cali, el pasado martes se conoció la noticia de una nueva masacre. Esta vez 8 jóvenes fueron acribillados la madrugada de este domingo en Samaniego, departamento de Nariño. Desde Bogotá, nuestro corresponsal Hernán Tovar nos tiene más información. Hernán, te recibimos. Un saludo para ustedes, para todos los televidentes que nos ven en este momento a través de las pantallas de Telesur, y sí, efectivamente bastante preocupación y consternación en relación al asesinato de estos 8 jóvenes. Una violencia que se viene incrementando en Colombia, departamentos como Cauca, como Nariño, como Norte de Santander, han visto este flagelo en sus habitantes, masacres, asesinatos, hostigamientos y amenazas por parte de grupos armados ilegales. Algunos, el paramilitarismo está haciendo presencia, según las denuncias de las organizaciones sociales, que llevan a cabo estos actos. Bastante preocupación, inclusive porque estos grupos en esta región del país están disputando los cultivos ilícitos, los territorios, las rentas ilegales, y también están allí cometiendo pues esta clase de asesinatos no solo a jóvenes, pero también a líderes sociales. Según organizaciones de derechos humanos, ya son más de 170 los asesinatos de líderes sociales. Los mismos con los combatientes. En lo que va del año ya han sido más de 35 los asesinatos. Y se le exige por parte de la sociedad civil y de otras organizaciones de derechos humanos al gobierno que implemente los acuerdos de paz. Ese es un punto neurálgico, sobre todo en Colombia y en esa materia, que se respeten los derechos humanos. Así que hay mucha consternación y se le exige al gobierno que no solo la presencia en los territorios con la bota militar, sino que haya una presencia institucional con colegios, con puestos de salud. Lo que tú decías y reseñabas, la pobreza en estos departamentos como Chocó, donde hay niveles de pobreza muy altos, pues es donde se presentan estas situaciones de violencia. Por parte del gobernador de Nariño se ha solicitado que haga presencia en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Ellos son los encargados de buscar las soluciones y las posibles respuestas al desmantelamiento de los grupos armados ilegales, a los grupos de paramilitares que ahorita están haciendo presencia en estas regiones del país. Así que bueno, se espera la pronta respuesta a un gobierno que hasta el momento ha estado inactivo para la protección de las ciudades y de los líderes sociales. Muchísimas gracias, Hernán, por este reporte desde Bogotá, Colombia. Vamos a ver algunas reacciones en las redes sociales tras la violencia de los últimos días en ese país.
Este es el usuario Luis Esteves. Dice así: el señor Olmes Trujillo, ministro de Defensa de Colombia, declaró que el Estado colombiano hará lo necesario para esclarecer la masacre. No sé por qué me late que de alguna manera quieren o van a involucrar a Venezuela en sus investigaciones. La cuenta SC Embrano es atroz. Ante cada masacre, las familias de los asesinados se sientan obligadas a aclarar que de verdad ellos no tenían vicios, que no tenían problemas con nadie. Como si en Colombia tocara pasar un examen de buenas costumbres para que tu muerte no sea justificada. Revisemos nuestra pregunta del día. El defensor de derechos humanos David Flores opina que la mayoría de las leyes que promueven en Colombia no solo fallan en resolver el problema de la violencia, sino que lo empeoran. ¿El Estado colombiano protege a su población o privilegia a los favorecidos de siempre? Lo leemos al final de esta emisión de Temas del Día. Nuestra imagen del día nos lleva hoy a Israel. Continúan las protestas que exigen la dimisión del primer ministro Benjamín Netanyahu, juzgado por corrupción y cuestionado por su gestión de la pandemia de coronavirus. Con estas imágenes nos vamos a una primera pausa en esta emisión. Estamos de vuelta. El presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, descartó repetir los comicios presidenciales. A raíz de presiones externas se han mantenido las protestas en el país contra el gobierno. Este es nuestro segundo tema del día. Durante una reunión con trabajadores de la planta de tractocamiones de la capital, Minsk, Lukashenko aseguró que no cederá ante las presuntas presiones de países extranjeros que promueven manifestaciones sociales a fin de desestabilizar el país. Frente a este escenario, el mandatario ratificó su compromiso de trabajar por el bienestar de la población, mientras expresaba la disposición a una reforma constitucional dentro de su agenda de trabajo para la reducción de poderes dentro del seno gubernamental. Durante su alocución, Lukashenko invitó al contingente civil involucrado en las protestas a sumarse a una agenda de trabajo. Yo sé, a pesar de que algunos están vagando, unas 150 personas es una empresa, hasta 200, no influyen en nada. Eso es lo primero. Y lo segundo, hace falta entender que el presidente malo mantenía el número de más para que no echaran a la gente a la calle. Hace falta partir de eso. Quien quiere trabajar, que trabaje. Si no quieren, no lo obligaremos. Hacemos conexión en Rusia. Allí desde la ciudad de Moscú, nuestra corresponsal Lisandra Andrés nos amplía los detalles. Lisandra, te recibimos. Sí, muchas gracias, colega. Un gusto también saludarte a esta hora. El mandatario belarruso Alexander Lukashenko admitió hoy la posibilidad de realizar nuevas elecciones presidenciales, pero solo tras la aprobación de una reforma constitucional en el país. Dijo Lukashenko que se debe trabajar para lograr aprobar una nueva Carta Magna en un referendo popular, pues la anterior constitución del país también fue aprobada de esta forma a partir de lo establecido en este nuevo documento, dijo el mandatario. Solo entonces sería posible efectuar elecciones tanto presidenciales como parlamentarias y también de todos los órganos regionales del país. En esta misma jornada, en horas de la mañana, Lukashenko había descartado una petición de realizar nuevos comicios presidenciales tras los efectuados el pasado día 9 de agosto, en los que obtuvo el 80%, poco más del 80% de los votos, mientras que la candidata opositora Svetlana Tikhanovskaya solo contó con el 10.12% del apoyo popular. La oposición rechazó, como sabemos, el resultado de estos comicios y hace una semana inició protestas violentas y acciones de provocación en las calles, no solo de la capital, sino también de otras ciudades de Bielorrusia, por
por lo que la policía ha tenido que arrestar a miles de personas, de manifestantes. En estos últimos días, la oposición realiza también mítines en el centro de esta ciudad y en otras ciudades principales del país. Lo mismo hicieron ayer unos 65.000 partidarios de Lukashenko, quienes salieron a una de las principales plazas de la capital, desde donde apoyaron el llamado que hizo el mandatario a que la oposición evite continuar cometiendo actos violentos y de provocación contra las fuerzas del orden en Bielorrusia. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Regresamos con ustedes a Caracas. Gracias, Lisandra. Ampliamos otros detalles de este tema en relación a las protestas de sectores de la oposición en Belarus. Un contingente civil se manifestó en rechazo a los resultados electorales en los que fue reelecto el presidente Alexander Lukashenko. Tras 9 días de manifestaciones, un contingente de oposición mantiene su demanda sobre la realización de nuevas elecciones presidenciales. Grupos de civiles se mantienen en las calles pese a no concentrar la cifra mayoritaria de la población que exige nuevos sufragios. Sin embargo, Minsk ha reiterado la denuncia de planes injerencistas de países extranjeros a los grupos manifestantes para desestabilizar al país. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, informó mediante la red social Twitter que realizará una reunión este miércoles para discutir la situación de Belarus. El alto funcionario europeo señaló lo siguiente: convocaré una reunión de los miembros del Consejo Europeo este miércoles a las 12 para discutir la situación en Bielorrusia. El pueblo de Bielorrusia tiene derecho a decidir sobre su futuro y elegir libremente a su líder. La violencia contra los manifestantes es inaceptable y no se puede permitir. Les hablamos ahora de otros temas que también son noticia en el día de hoy. Revisamos las cuentas de nuestros corresponsales. Comenzamos con Denise Herrera desde Ecuador. Se difiere la audiencia preparatoria de juicio contra la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, Virgilio Hernández y Cristian González, acusados en octubre por el presunto delito de rebelión. La prefecta asegura que se trata de persecución política. Vamos a Argentina con nuestro corresponsal Juan Carlos Bartolota. Se cumplió en esta jornada uno de los requisitos para la salida del default de la deuda con acreedores privados extranjeros al presentarse ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos la propuesta ya anunciada por el gobierno de Alberto Fernández. Escuchemos. De Bolsa y Valores de Estados Unidos la propuesta para los acreedores privados de deuda argentina que ya había ofrecido días atrás el ministro de Economía Martín Guzmán y que le permite al país salir del default selectivo que ya tenía desde el gobierno de Mauricio Macri. El plazo ahora se extiende hasta el 28 de agosto. El acuerdo se logró en un valor presente neto de 54 centavos con 80 por cada dólar con una tasa de descuento del 10%. Todo esto sin mejorar las propuestas de quitas de capital ni intereses, lo que generó un alivio para el país de alrededor de 42.500 millones de dólares para los próximos 5 años. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Buenos Aires. Nos vamos a México. Desde allí Eduardo Martínez nos informa. Para hacer frente a la pandemia no debe haber ideologías, aseguró el presidente de México. Escuchemos a Eduardo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que una vez que las vacunas desarrolladas por países como Rusia y China demuestren su efectividad, él mismo se pondrá en contacto con los gobiernos de estas naciones para poder traer este antídoto en contra del COVID-19 a territorio mexicano. Dijo que le interesa tanto este asunto que él sería el primero en vacunarse si estas vacunas precisamente muestran efectividad. Cabe destacar que en este sentido el mandatario mexicano señaló que en temas de salud y este tipo de cuestiones que están afectando a todo el mundo por igual o a todos los países por igual, no debe haber ideologías. Así es que no importa de dónde venga la vacuna, lo más importante es que pueda salvar muchas vidas. Por otro lado, recordemos que la semana pasada el gobierno mexicano
firmó un acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca y con la Universidad de Oxford para que la vacuna que ellos están desarrollando llegue en primer momento a territorio mexicano. De acuerdo con lo que se señaló en esta ocasión, ya esta vacuna está en una fase 3 y los primeros resultados de los estudios estarán disponibles para el ente regulador en materia de salud en México para el próximo mes de noviembre. Desde Chile nos informa a través de Twitter nuestra corresponsal Paola Dragnik. El Machi Celestino Córdoba realiza contrapropuesta al gobierno de Chile. De no haber acuerdo, comienza huelga de hambre seca esta noche. Escuchemos a Paola. Hace pocos instantes acaba de concluir un nuevo punto de prensa de las voceras del Machi Celestino Córdoba. Se trata de Cristina Romo y Giovanna Tavilo, quienes hablaron con la prensa a las afueras del hospital de Nueva Imperial y dieron a conocer que el Machi Celestino Córdoba habría presentado en el día de hoy una contrapropuesta a esta oferta que ha hecho el gobierno de Chile para destrabar esta larguísima huelga de hambre que hace el Machi Celestino Córdoba en demanda de, entre otras cosas, el cumplimiento 169 del convenio 169 de la OIT. Los detalles de esta contrapropuesta no se dieron a conocer, sin embargo, las voceras confirmaron que si durante la tarde el gobierno no se pronuncia respecto de este petitorio que está haciendo el Machi Celestino Córdoba, definitivamente hoy en la noche él comenzaría esta huelga de hambre seca, un petitorio que, entre otras cosas, el Machi está pidiendo el cumplimiento del convenio 169 de la OIT, pero también poder asistir a su comunidad durante algunos periodos de tiempo para conmutar parte de la pena con este arresto domiciliario en su comunidad, cuestión que el gobierno ha dicho no está dentro de sus facultades. Así es que en las próximas horas es probable que pueda haber algún pronunciamiento por parte del gobierno, al menos para dar cuenta de esta contrapropuesta que ha hecho el Machi Celestino Córdoba. Nuestro tema en desarrollo se genera en Brasil. Continúan los bloqueos de carreteras en la Amazonía para presionar al gobierno de Jair Bolsonaro. Indígenas denuncian la emergencia sanitaria por la COVID-19 y el avance de los incendios forestales. Desde Río de Janeiro, nuestro corresponsal André Vieira nos tiene los detalles. André, siempre un gusto saludarte. Gracias, Janet, un gusto también saludar a ti y también a la audiencia aquí de Temas del Día. Janet, recordemos que el día de hoy los indígenas Kayapó bloquearon la carretera ahí en el estado de Pará, en la selva amazónica, la carretera BR-163. Ellos bloquearon en la mañana de hoy justamente para llamar la atención. Los líderes indígenas estaban justamente denunciando que existe un abandono por parte del gobierno con relación a la salud indígena, pero ellos resaltaron, destacaron que la principal reivindicación de ellos, la principal denuncia de ellos es la destrucción de la selva amazónica aquí en Brasil y la falta de acción por parte del gobierno de Jair Bolsonaro. Janet, recordemos que solamente el mes de julio la Amazonía registró un aumento de 28% en el número de quemadas de incendios forestales, así como también en el caso del Pantanal, que es una parte de la que llamamos aquí de la Amazonía legal. El Pantanal registró un aumento de 53% en los incendios forestales solamente ahora en el mes de agosto. Estos indígenas también denunciaron que existe una escalada por parte de los terratenientes y también de las personas que quieren la destrucción de la Amazonía, que ganan con la destrucción de la Amazonía. Existe un aumento de esto asedio a los indígenas, de agresiones a los indígenas y también a la selva amazónica. Recordemos también, Janet, que hasta ese momento los indígenas han sido muy afectados aquí por la COVID-19, según datos de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, la APIB. Hasta el día de hoy ya son más de 25,000 casos confirmados, 678 indígenas que perdieron la vida por la COVID-19 y 146 pueblos afectados en todo el país, pueblos indígenas afectados. También es importante recordar, por ejemplo, que estos indígenas hace días que ya vienen denunciando, hace años que vienen denunciando la acción de los diferentes gobiernos, pero ahora recientemente estos indígenas
indígenas, los Kayapó y también otros indígenas de diferentes partes del Brasil intensifican su denuncia internacional porque hace un año, recordemos, Brasil era portada de todos los diarios justamente por los incendios en la Amazonía, pero lo que pasa este año es justamente que la situación es aún peor. Este año ya existen todos los récords que que Brasil llegó el año pasado con la deforestación, con los incendios, todos los índices fueron superados este año y por aquí de hecho se comenta porque Brasil es el segundo país más afectado por la COVID-19 que también se estaría aprovechando la situación de la COVID-19 para esconder la situación que pasa en la Amazonía y el medio ambiente aquí de Brasil. Así que estos indígenas prometen seguir con el bloqueo de carretera y promete realizar acciones en diferentes partes de Brasil para denunciar al mundo lo que está pasando aquí en Brasil con relación al medio ambiente, a los pueblos indígenas y para exigir que el gobierno actúe, que el Estado como todo, no solamente el gobierno de Jair Bolsonaro, pero sí que el Estado actúe para proteger la selva amazónica y sus pueblos, algo tan difícil en este momento que vive aquí Brasil, Janet. Precisamente, compañero, una situación complicada por la COVID-19 en el gigante suramericano. Exactamente, y aún más en esta situación que Brasil, el segundo país más afectado por la COVID-19 y ahora estos pueblos indígenas vienen denunciando porque justamente ellos son personas que tienen la inmunidad más baja, necesitan de un cuidado y el principal cuidado que el Estado en este momento debería hacer así, los indígenas exigen es justamente mantenerlos aislados, que no lleguen los invasores porque el problema, la COVID-19 está entrando en las aldeas que son comunidades que ya viven de alguna forma aislada, algunas de hecho aisladas de la sociedad brasileña, que viven aisladas ahí en la Amazonía, por ejemplo, y es justamente los garimperos, que son los mineros, son los madereros, todas estas personas que de hecho actúan de forma ilegal para entrar en el territorio, en reservas indígenas, destruir la Amazonía y llevar la COVID para los indígenas. Una situación muy grave que es muy importante llamar la atención del mundo para lo que está pasando aquí en Brasil con relación a la pandemia, pero en este caso con relación al medio ambiente y sus pueblos. El medio ambiente y sus pueblos están siendo destruidos aquí en Brasil, así denuncian las diferentes organizaciones y principalmente una de ellas, la PIB, Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, que es protagonista en esta lucha en defensa del pueblo y del medio ambiente aquí de Brasil. Muchísimas gracias, compañero, por el reporte desde Río de Janeiro, Brasil. Revisemos ahora nuestra pregunta del día. Les prometíamos sus respuestas al final del programa y aquí está. Al inicio de nuestro programa les preguntábamos, el defensor de derechos humanos David Flores opina que la mayoría de las leyes que promueven en Colombia no solo fallan en resolver el problema de la violencia, sino que lo empeoran. ¿El Estado colombiano protege a su población o privilegia a los favorecidos de siempre? Los leemos. Guillermo Lescano, nadie cuida al pueblo colombiano, ni Iván Duque, ni Álvaro Uribe, ni Juan Manuel Santos, que no cumplió con los acuerdos de paz. Ojalá alguien de estos hombres tenga el tupé de caminar sin seguridad en el Valle del Cauca. Basta de asesinatos. Wilmer Castro, los gobiernos colombianos nunca han favorecido y protegido al pueblo. Hoy Iván Duque, pupilo del genocida Álvaro Uribe, solo se preocupa por colocar a Colombia como cabecera de playa para una guerra con Venezuela promovida por el fascista Donald Trump. Alex Aulif, el Estado colombiano es abiertamente criminal porque permite abusos de Estados Unidos contra ciudadanos colombianas violadas por soldados yanquis, actos filmados para su posterior comercialización. Colombia lo permite. ¿Cuándo protestarás, Juanes? Felipe Andrés Pérez, el gobierno de Colombia lamentablemente desde 1828, cuando fue el golpe de Estado contra nuestro fundador Simón Bolívar, dejó de tener un carácter nacional. Los banqueros ingleses, franceses, alemanes y estadounidenses se tomaron el poder desde entonces con pocas excepciones.
Los dejamos con el video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. La pandemia de la COVID-19 ha impactado en Bolivia ante la incapacidad del gobierno de facto para hacer frente a la emergencia sanitaria. Uno de los principales problemas es la falta de oxígeno para tratar a los pacientes, ausencia que también golpea a los recién nacidos. ¿Cómo se vive esa realidad en Bolivia? Aquí les mostramos. Gracias por estar con Temas del Día.